todos los que nos acompañan, primero presencialmente en esta bella ciudad de Barranquilla, a todos quienes nos siguen por los medios digitales. Un honor participar en este Congreso Mundial del Derecho y de la Justicia, en un tema tan importante como el del fortalecimiento de la protección social para reactivar las sociedades, lograr justicia y lograr equidad. Motivantes las palabras de la instalación, y justamente ellas nos permiten resaltar la oportunidad de este Congreso en darle un espacio a través de este panel que iniciamos en el momento frente a los temas del derecho social, las coberturas de protección social, de seguridad social, los subsidios, las formas de inclusión de nuestras sociedades para poder avanzar en el camino de la justicia. Lastimosamente, la tecnología no nos permite el don de la ubicuidad, y pues con los cambios horarios tenemos algunas limitantes, porque nuestro panel fundamentalmente es un panel conectado virtualmente. Damos la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, presencialmente la doctora Gina Magnolia Riaño Arón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el doctor Fernando Carrillo, ex procurador, ex directivo del Banco Interamericano, de organismos internacionales, el señor viceministro de Paraguay, el doctor Luis Orudo, nos acompaña también el señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, el señor viceministro de Trabajo, Andrés Uribe. Informo además, el señor ministro tuvo que desplazarse en un vuelo, por eso no pudo conectarse por el cambio horario, el doctor Ítalo Cardona, el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para los países andinos, participaciones que nos van a enriquecer muchísimo. Sin más, porque por supuesto tenemos las limitaciones del tiempo y ahora iremos comentando algunos elementos de reflexión, yo quiero validar la conexión con el doctor Fernando Carrillo, quien se encuentra en la ciudad de Washington, y quisiéramos que él, doctor Fernando, bienvenido de manera particular, quisiéramos que él, como promotor además de este Congreso y de su realización en Colombia, y como un hombre que ha estado en el mundo internacional y del relacionamiento también en la realización de derechos, nos hiciera un mensaje introductorio sobre la situación social y económica del mundo, la importancia de la política social, de la concertación y del diálogo social. Doctor Carrillo, ¿estamos con usted? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Simplemente quiero verificar que se está escuchando y viendo bien. Sí, señor, estamos escuchando. Vamos a ver el video. Comprobemos video. Sí, señor, yo aquí estoy ya con el video abierto, pero espero que me estén viendo. Ya estamos validando el video. Ya, tenemos video y audio. Bienvenido, doctor Fernando, desde la ciudad de Washington, para dar inicio a este panel sobre la importancia del derecho social, la seguridad social para la reactivación justa y el desarrollo incluyente en el mundo. Magnífico, doctor Juan Carlos. Yo quiero en primer lugar darle la bienvenida a este panel, felicitar la organización del mismo y presentarle un saludo a todos los panelistas, en especial a la doctora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Oyendo algunas de las intervenciones introductorias a este Congreso Mundial del Derecho, uno se pregunta en realidad cuál va a ser el gran desafío de nuestra América Latina y el desafío del mundo de cara a los efectos de la pandemia en materia de apertura de grietas sociales. Y realmente no hay muchos motivos para estar satisfecho con lo que ha venido sucediendo. Tenemos que hacer grandes reformas, tenemos que pensar en la forma como se han deteriorado los indicadores sociales de nuestras sociedades en el marco de la pandemia, cómo las respuestas de los estados han sido más en términos de una gran incapacidad para presentar estrategias reformistas que de verdad ataquen las causas de los problemas sociales que hemos visto, los retrocesos que existen en materia, por ejemplo, de indicadores, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la pobreza, en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, de los niños, por supuesto, del trabajo decente, de la forma como el mercado laboral ha sido afectado, porque creo yo, y esa es una de las afirmaciones
que creo se va a discutir en este panel, que el trabajo decente ha sido no solo afectado, sino que con las fórmulas tradicionales anteriores a la pandemia no vamos a salir de esta coyuntura. Y ahí es donde el método, lo innovador, cuando recordamos además, y en este Congreso Mundial del Derecho se le va a hacer un gran homenaje a la Constitución de Colombia de 1991, cuando recordamos que lo innovador de nuestra Carta Constitucional fue precisamente el método de construcción colectiva y el diálogo social como herramienta insustituible para solventar las dificultades sociales que viven nuestros países latinoamericanos. Ha dicho recientemente la CEPAL que vamos a experimentar probablemente más de una década perdida, como se dijo en materia económica en los años 80, y cómo de alguna manera la fragmentación de lo político, lo social, lo económico, lo institucional ha sido la regla de cómo los estados de la región han venido enfrentando los efectos sociales de la pandemia. Por eso es tan importante destacar que en muchas de nuestras sociedades, cuando quedó interrumpido ese diálogo social frente a las grandes manifestaciones que hubo, principalmente como resultado de la indignación, de la incertidumbre de los ciudadanos latinoamericanos frente a los efectos de la pandemia, lo que surge es precisamente la necesidad de defender y de blindar la democracia frente a esas dificultades sociales que, ya lo dicen los expertos en analizar, el año 2022 va a ser un año muy turbulento desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Y ahí es donde surge precisamente el derecho social, la justicia social, el derecho a la seguridad social como ese blindaje, repito, irreemplazable, que nos va a permitir hacer unas reflexiones sobre la forma como vamos a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros ciudadanos. Y eso supone ante todo una postura de carácter ético, porque si hay algo que atraviesa la ética es precisamente esa lucha contra la desigualdad y esa posibilidad de tener políticas estructurales de carácter social, no fragmentarias, no instrumentalizadas políticamente, y me parece que ese es el gran desafío que se plantea en este panel. Yo diría, y lo digo con todo respeto, que no hay un panel más importante para este Congreso que el presente, porque este es el desafío más grande para la democracia, para el Estado de Derecho, para la independencia de poderes, para la independencia de los organismos de control, porque aquí van a estar realmente las reacciones más duras de la ciudadanía si no somos capaces como dirigentes públicos de presentar las soluciones que nuestra América Latina está reclamando en este momento. Ese proceso de diálogo social con el cual estamos comprometidos y en donde ha sido pionera la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social es definitivamente la bala de plata, como se dice ordinariamente, para poder enfrentar y para poder intentar cerrar esas brechas sociales que hoy caracterizan a América Latina. Por eso hemos dicho que en materia social es la hora de los acuerdos, es la hora de los pactos, es la hora de sentarnos a una mesa a escuchar, seguramente, como no es agradable a quien piensa lo contrario a nosotros, pero esa es la forma de consolidar los consensos dentro de una democracia. A nadie le gusta sentarse a una mesa que le lleven la contraria o a que le planteen una opinión diferente de lo que está dentro de su normal saber y entender de las circunstancias, pero eso es más indispensable que nunca. Tenemos que poner fin a esa polarización. Hemos visto los efectos políticos, además, de las grietas sociales que se han abierto y van a ser peores. Y lamentablemente el chivo expiatorio va a ser precisamente la democracia si no somos capaces de construir unos escenarios sociales que nos permitan solventar de alguna manera y servir de protección a toda la forma como se han venido vulnerando los derechos sociales de los latinoamericanos. Esa es una gran tarea cumplida por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, en el entendido, como lo tenemos claro, que los temas de pobreza y desigualdad no son temas exclusivamente económicos. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, de la forma hoy como muchos, los economistas tradicionales, están regodeando con unos indicadores de crecimiento, porque las exportaciones van por las nubes, el precio de las materias primas, las remesas, la inversión extranjera, es decir, una fiesta de indicadores económicos crecientes. Es importante para la economía, sin duda alguna,
pero ¿dónde están los indicadores sociales? ¿Dónde está el crecimiento inclusivo? ¿Dónde está el crecimiento sostenible? ¿Dónde está el crecimiento desde el punto de vista ético que va a permitir repartir esos beneficios sociales, o mejor todavía, equilibrar lo que ha sido un desequilibrio estructural, porque todos esos choques de la pandemia han sido regresivos, sobre todo en materia de protección de los derechos de los más necesitados? Esa yo creo que es una reflexión que debe gobernar este panel, de pensar en lo que se ha hecho bien en muchos de nuestros países, de pensar en crear unos nuevos consensos para América Latina, que eso es precisamente lo que intenta la OIS desde siempre. Esa necesidad de buscar una nueva agenda social para América Latina, de poner a América Latina en modo social para responder a estas necesidades, yo diría que es la urgencia más grande de todo. Y no podemos de ninguna manera renunciar a ella. No podemos creer que aquí va a venir la discusión del ingreso y la protección social como por arte de magia o por inercia frente a diseños institucionales que realmente no están funcionando y que eran anteriores a la pandemia. Uno no puede creer que hay que volver atrás y la comparación con el 2019 tiene que ser lo que tiene que seguir a partir del 2021. El mundo ha cambiado radicalmente y tiene que seguir cambiando. No es que el derecho haya estado a la altura de las circunstancias prácticas, es que simplemente hemos creído que con las herramientas tradicionales vamos a seguir manejando eso, y yo creo que la ciudadanía en la calle nos de la incapacidad de los estados, de la debilidad de los gobiernos, de la irrelevancia de los congresos, del debilitamiento de la sociedad civil, de organizaciones sociales que se están viendo como enemigas y que deben estar sentadas en una mesa de concertación. Eso de alguna manera lo estamos ya intentando en Colombia. Incluso aquí va a hablar el señor gobernador de Cundinamarca, quien intenta también ya crear unas iniciativas de diálogo social a nivel subregional en Colombia y lleva ese liderazgo en nuestro país. Y creemos que lo que ha venido que van a reclamar las nuevas generaciones de latinoamericanos es crear estos grandes acuerdos con quienes piensan distinto, con quienes son adversarios incluso en el ejercicio de la política, para que no sea la democracia la que siendo la primera víctima de estos gritos sociales que está experimentando en América Latina. Luego quiero desearles todos los éxitos, felicitarlos y repetir que las conclusiones de este panel van a ser fundamentales para este Congreso y para la ruta que tiene que seguir América Latina de aquí en adelante en materia de consolidación de las reformas sociales que no se han hecho en la mayoría de nuestros países. Un gran abrazo para todos y muchas gracias por esta invitación a ser el panelista introductor de este foro tan importante en el marco del Congreso Mundial del Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Solamente una pregunta periodística de sí o no. Mañana inicia en Colombia el proceso de concertación del salario mínimo. ¿Será la concertación social una vía, una autopista para el desarrollo de la política social y de la inclusión? ¿Cómo lo ve usted, experiencias de otros países en muy pocos segundos? Gracias. Así es, doctor Juan Carlos. Yo creo que la justicia social global es un elemento esencial a considerar. Yo simplemente les traigo como respuesta una anécdota. A mí me tocó ayudar a diseñar el programa Eurosocial, que es el programa de cooperación europea en materia social, y ahí incorporamos la justicia, no solo los casos tradicionales de la educación, de la salud, del empleo, sino hablar de justicia es hablar de lucha contra la desigualdad. Hablar de justicia
hay que hacerlo además en el marco de los procesos de convergencia, de convertir sobre todo los disensos en consensos, de convertir los escenarios de armar la palabra, como muchas veces sucede en nuestros países, en grandes acuerdos nacionales, en renovar el contrato social, que está, por ejemplo, en Colombia en la Constitución de 1991. Esa necesidad de hacer las reformas sociales, creo yo, tiene que... en 1991 y que a lo largo y ancho de América Latina ha dado resultados en el marco de una estrategia de ya no solo de democracia de participación, sino de democracia de deliberación, con todos los colectivos y las nuevas ciudadanías, esas clases medias que se sienten tan vulneradas en este momento en nuestra América Latina, que exigen más que nunca estar sentadas en una mesa de donde tienen que salir concertadas las grandes reformas sociales que requiere la región. Gracias, doctor Fernando. Muy bien, y en esta línea vamos a escuchar el mensaje que el señor vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, nos ha remitido, nos ha enviado para poder participar también en este panel. Adelante. Deseamos iniciar esta intervención felicitando a la Asociación Mundial de Juristas y a las autoridades de la ciudad de Barranquilla por organizar esta nueva edición del Congreso Mundial de Derecho, donde se están abordando temas relacionados con el papel del derecho en la realidad actual, sus propuestas para la nueva normalidad que el mundo espera una vez superada la crisis que agobia a todas las naciones. En la convocatoria para este encuentro sobresale la promoción del Estado de Derecho en todas sus formas, como condición para el desarrollo de las sociedades y mediante el cual se puedan encontrar una visión integral de los grandes asuntos que preocupan a la humanidad y sobre los que el mundo del derecho y la justicia deben responder. Se trata de temas que confluyen con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la prosperidad a través del desarrollo sostenible, conscientes que estamos entrando de manera inexorable en la era del antropoceno. Entrando en materia ya en nuestro tema, debemos recordar que después de la Primera Guerra Mundial, los sistemas de seguros sociales se desarrollaron rápidamente en varias regiones y la protección social se incluyó en los programas de las organizaciones internacionales de reciente creación como la OIT y la Conferencia Internacional de Uniones Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro de Enfermedad de Bruselas del año 1927, que posteriormente se convirtió en la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países que adoptaron políticas de protección social fueron los que más rápidamente superaron las carencias que heredó la guerra. El plan de William Beveridge, llamado Informe al Parlamento acerca de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan, se hizo público en noviembre de 1942, en plena guerra, por lo que solo se pudo implementar hasta 1946 con el triunfo del Partido Laborista y su puesta en marcha del Estado de Bienestar. El informe en aquella época preconizaba que todo ciudadano en edad laboral debería pagar una serie de tasas sociales semanales, con el objetivo de poder establecer una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, jubilación, entre otras. Opinando Lord Beveridge que ese sistema permitiría asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie debería caer. Para convencer a los conservadores escépticos, el autor les explicó que la asunción por parte del Estado de los gastos de enfermedad y de las pensiones de jubilación permitiría a la industria nacional beneficiarse del aumento de la productividad y como consecuencia de la competitividad. En nuestra región,
Fueron países como Uruguay y Chile los que promulgaron las primeras leyes del hemisferio que cubrieron a los obreros de riesgos por enfermedades de trabajo, riesgos profesionales, así como las coberturas en materia de vejez, invalidez, muerte y enfermedad común. Estos riesgos diferidos clásicos de los seguros sociales de la época. Las contingencias sociales aún permanecen vigentes y aunque las coberturas mundiales, sobre todo en América Latina, han aumentado, según el informe mundial de 2019 de la OIT, solo el 45% de la población mundial tiene cobertura efectiva por al menos de un beneficio de la protección social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, en su apartado tercero, propone poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, que es exactamente la misma recomendación que la OIT hace sobre los pisos de protección social desde el 2012. En este foro hablamos de relación entre el desarrollo y la equidad como elementos de la ruta hacia la reactivación post-pandemia. Sin embargo, subyace el hecho de que no hay paz social sin justicia social, la que a su vez no se logra sin protección social. Los problemas de carácter social son los más complejos de abordar por parte de los gobiernos, que mantienen un endémico déficit en la realización de políticas sociales. En la actualidad, más de 4.000 millones de personas en todo el mundo están sin protección social, lo cual representa el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo económico y social que todos esperamos. La pandemia nos mostró que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para afrontar tal desafío. Incluso los países con mejores sistemas de salud siguen teniendo considerables bajas en sus poblaciones, víctimas de la pandemia, a pesar de las múltiples y consistentes medidas para combatirla que en el camino se han venido implementando. La capacidad oportuna y acertada de respuesta, la resiliencia de los sistemas de salud, la reacción de todos los sectores de apoyo, el fortalecimiento financiero del gasto público, la cobertura hacia las poblaciones más vulnerables, entre otros, representó las diferencias de la fatalidad entre las naciones, las cuales se mostraron con claridad en el acceso oportuno a las vacunas, lo cual reflejó ese desequilibrio que hay entre las distintas regiones alrededor del mundo. Los estados han utilizado los subsidios públicos como un mecanismo solidario que permita una mejor asistencia a las necesidades de la población. Bonos solidarios, subsidios para la población en condición de pobreza, aprovisionamiento a sectores vulnerables, paquetes de alimentos que se han hecho llegar a las familias en sus casas. Incluso se adoptó en nuestro país la política del dinero helicóptero para poner efectivo en el bolsillo de los ciudadanos, medida que se adoptó en otros países también, Brasil, Estados Unidos, que es una recomendación de los años 60 de Milton Friedman para poder colocar efectivo en bolsillos de los consumidores en momentos de crisis. Asimismo, las concesiones a las empresas en términos de beneficios temporales de carácter fiscal, hubo apoyo en el pago de la nómina, se dieron complementos para las empresas, se otorgaron periodos de gracia en el pago de las obligaciones a la seguridad social, se otorgaron créditos con beneficios especiales, entre otras medidas que ayudaron a que el impacto de la pandemia fuera menos letal en estos sectores económicos. La reactivación social y económica exige el fortalecimiento de los sistemas de protección social, en concurrencia a los requerimientos de la población ante un mundo diferente y cada vez más susceptible a las contingencias de todo tipo. Las democracias se han puesto a prueba. El diálogo social y la participación ciudadana son elementos indispensables para generar capacidades de adaptación y cambios con beneficios colectivos. Las migraciones, que también se han visto acentuadas durante este periodo, nos obligan a volver la mirada hacia nuestras diásporas, que en la búsqueda de nuevas oportunidades no solo dejan sus familias, sino que también sus países. Pero a la vez se convierten, a través de las remesas, en agentes económicos de primer orden, porque las remesas constituyen porcentajes importantes en el Producto Interno Bruto de nuestras naciones.
Afortunadamente, y permítanme hacer un énfasis en este punto, existen instrumentos como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un instrumento que promueve la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, nuestra conocidísima OIS, el cual ofrece a los trabajadores iberoamericanos que residen y trabajan en otros países la oportunidad de poder contabilizar y totalizar sus cotizaciones en el exterior para tener derecho a pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia, así como prestaciones económicas por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El gran reto es lograr que este convenio, ahora iberoamericano, lo suscriban cada vez más países y regiones. Y subrayo, el convenio es una herramienta solidaria y de dignificación al trabajador y a su grupo familiar, con la oportunidad de poder tener un retiro digno, y ha sido suscrito por 15 países hasta la fecha. Países de Iberoamérica, entre los cuales contamos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, la República Dominicana y Uruguay. No pueden quedar por fuera de la seguridad social los migrantes. Así lo exigen múltiples instrumentos internacionales. Y es, además, parte de las exigencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos por erradicar la pobreza y suspender la inequidad. Finalizo haciendo un llamado a fortalecer las instituciones de la seguridad social, a fin de que se avance en la ampliación de la cobertura para ofrecer nuevos y mejores beneficios, y que esta cobertura nos ayude a ir disminuyendo los índices de pobreza y desigualdad, tal como lo propone el ODS número 1 de la Agenda 2030. Muchas gracias. Bueno, la muy profunda y aunque breve, amplia exposición del señor vicepresidente de El Salvador nos pone de presente grandes retos para las sociedades presentes y en el futuro. Doctora Gina Magnolia Riaño, muy querida secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, exministra de Trabajo, de Salud de Colombia, y una mujer que lidera unas causas muy importantes en la región en materia de equidad de género, de protección a la discapacidad y de reconocimiento de las diferencias. Desde la OIS, ¿cuál es su mirada frente a ese reto? ¿Fortalecer la protección social o acaso ampliar más bien el esquema de subsidios públicos para atender con este mecanismo helicóptero, colocar recursos en los bolsillos de los ciudadanos frente a la pobreza o las contingencias generadas específicamente de la coyuntura de la emergencia que estamos viviendo de la COVID, o es la ruta de la protección social más necesaria y el fortalecimiento de la misma? ¿Cómo lo aprecian desde la OIS? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todas y todas las personas presentes en esta sala. Me da mucho gusto ver muchas personas jóvenes, que es una aliciente para la seguridad social, que la gente joven se interese por estos temas. Que promueve el bienestar económico y social de los pueblos iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de protección social en general. Es un organismo al que pertenecen 22 gobiernos de Iberoamérica y además 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Felicito las intervenciones de tanto del ex procurador Fernando Carrillo como del vicepresidente de la República de El Salvador, que han dado un marco a este conversatorio, a este foro sobre el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social en un momento en el que estamos todavía atravesando una crisis sanitaria, económica y social producida por la pandemia de la COVID-19. Si algo puso de manifiesto esta pandemia es que los sistemas de seguridad social y los sistemas de protección social no estaban preparados para una situación de la magnitud de la que vivimos con la pandemia.
y América Latina ha sido la región del mundo más afectada por esta pandemia. Representamos solamente el 8% de la población mundial, pero aportamos el 33% de los fallecimientos. Y ello porque la pandemia llegó a interactuar con las debilidades. La coyuntura interactuó con las fallas estructurales que tenemos en la región, de pobreza, de informalidad, de desigualdad, de falta de protección social. Los efectos económicos han sido también devastadores. 40 millones de puestos de trabajo se han perdido y también se han cerrado más de 2.500.000 pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo más importante de la región. Esto ha impactado muy fuertemente a las economías, pero también a las familias. Ha habido dolor, ha habido sufrimiento en las 130.000 personas que han perdido la vida en este país, por ejemplo, y en los más de 5 millones de personas que se vieron contagiadas. Así que sí, los sistemas de seguridad social evidencian su función protectora en momentos de crisis como este, de manera que tenemos que proteger la seguridad social, ponerla en valor, fortalecer los sistemas de protección social. La seguridad social es un derecho humano establecido en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, pero además es la base fundamental de las políticas sociales y no puede haber cohesión social si no tenemos justicia social, si no tenemos un sistema de protección social universal que cubra a todas las personas. Y en esta pandemia todos los gobiernos de la región adoptaron mecanismos para apoyar la crisis, tanto sanitaria como económica y social. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social trazamos una estrategia para acompañar a los países, para apoyar a las instituciones y fortalecer la respuesta frente a la crisis, tanto sanitaria como económica y social. Y hasta los sistemas que se preciaban, sistemas de salud mejor calificados, europeos, mejor financiados, mejor gestionados, se vieron tensionados, se vieron desbordados y colapsados por el exceso de demanda de las personas que se vieron afectadas con la pandemia. Se puso de manifiesto que no tenemos autosuficiencia en la producción de elementos como mascarillas, como ventiladores, y dependimos de China para la protección de los equipos de protección personal de los trabajadores de la salud. Esta pandemia ha puesto de manifiesto así que se requiere contar con sistemas de protección social y de seguridad social muy fuertes, mejor financiados. En la región estamos invirtiendo el 3% del PIB más o menos en los sistemas de salud, cuando los países desarrollados invierten el 6% en general en sistemas de salud. Tenemos que fortalecer la atención primaria en salud, tenemos que fortalecer la prevención, la institucionalidad, la protección social debe ser universal. Estas cifras que nos han dado, que solo el 45% de la población mundial accede a una protección social, es realmente desalentadora. Así que hay una oportunidad también. Esta pandemia nos está dejando muchas lecciones a la humanidad y a las sociedades, que debemos refundar el pacto social que nos cohesiona, y ese pacto social debe pasar por fortalecer los sistemas de seguridad social, por fortalecer las políticas sociales, porque nadie se puede quedar atrás. 22 millones de personas han ingresado a la pobreza y no puede una sociedad, en todo caso, consentir que uno de sus miembros entre en la pobreza. Las sociedades son tan fuertes como el más débil de sus miembros, así que tienen que los poderes públicos, que son los responsables en las constituciones, la seguridad social es una responsabilidad de los estados, y los poderes públicos hoy tienen una oportunidad de fortalecer esa política social, de asignar a las personas y a los individuos que la componen
una protección y una garantía de sus derechos sociales. Para ello se requiere mejorar y fortalecer la inversión en política social, en materia de políticas de salud, de sistemas de protección social, fortalecer la institucionalidad, también generar una cultura de la protección social, y en eso estamos trabajando desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para poder generar esa cultura entre los jóvenes. La seguridad social previene y sale al servicio de las personas cuando enfrentan un riesgo que pone en evidencia la debilidad, por ejemplo, o de su vida o de su propia integridad. La seguridad social es la solución que las sociedades han dado para poder enfrentar las necesidades sociales. Así que ustedes, jóvenes que se encuentran hoy en esta sala, deben también ser conscientes de la importancia que tiene estar afiliados a un sistema de seguridad social que les va a prevenir de las contingencias futuras, que hay que ahorrar para el futuro, porque estamos atravesando 3 transiciones a la vez también: la transición demográfica con el envejecimiento de la población, acelerado envejecimiento de la población en América Latina. Y el envejecimiento de la población es un éxito de las sociedades, pero también impone a los poderes públicos y a las administraciones generar unos sistemas de salud que le permitan garantizar un acceso a la salud de las personas mayores, garantizar una seguridad económica en la vejez de las personas mayores y también garantizar un envejecimiento digno, activo y participativo. Y es que esta pandemia ha afectado a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad. Hay 86 millones de personas con discapacidad en la región que no pueden ser autónomas completamente por tener alguna discapacidad. De manera que no podemos seguir tomando las mismas medidas ni seguir haciendo lo mismo para poder superar esta crisis que nos ha traído la pandemia, que es una oportunidad para los gobiernos y las sociedades de mejorar los sistemas de seguridad social, de fortalecerlos. Hemos acompañado desde la organización a las instituciones y a los gobiernos en esa mejor respuesta frente a la crisis, con formación, con intercambios de experiencias, con el diálogo social, que es tan importante. Yo quiero resaltar aquí lo que ha dicho el ex procurador general Fernando Carrillo, porque el diálogo social garantiza que las reformas sociales permanezcan, que tengan una legitimidad entre los ciudadanos, porque ya no se pueden hacer reformas en los escritorios de los ministros. Se tienen que consultar con los actores sociales, se tienen que acordar con las personas y las asociaciones y la sociedad civil para garantizar que esas reformas puedan tener una permanencia. Y habló de algo muy importante, y es el pacto fiscal, porque hay un círculo vicioso en América Latina, y es que los ciudadanos están con desafección de las democracias también y de las políticas públicas, porque no le llegan a todo el mundo, pero tampoco los gobiernos cuentan con los suficientes recursos para garantizar unas políticas públicas sociales que le garanticen los derechos a las personas. Y si no mejoramos los ingresos de los estados a través de los pactos fiscales, tampoco vamos a tener posibilidad de tener mayores recursos para poder enfrentar estas políticas sociales que garanticen la integridad de las personas. Esta organización también trabaja por los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible están interconectados. El objetivo número 1 que está pidiendo a los gobiernos garantizar sistemas de protección social universales, integrales. El objetivo número 3 que nos está indicando que tenemos que garantizar un bienestar y una salud universal para todas las personas. El objetivo número 5, la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las niñas. Y es que la recuperación, doctor Juan Carlos, de esta crisis debe pasar por compensar el impacto diferenciado que han sufrido las mujeres con esta crisis, porque el 72% de las trabajadoras de la asistencia sanitaria, de los servicios de apoyo, de la limpieza, son mujeres. Estuvieron más expuestas, estuvieron más afectadas por el riesgo del contagio, y adicionalmente
han perdido más sus empleos, tuvieron 2 y triples jornadas de trabajo para atender tanto a los niños que ya no fueron a la escuela, a los mayores que no fueron a las residencias y también a las personas con discapacidad. Así que estamos proponiendo desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que ese impacto diferenciado se compense de alguna manera a las mujeres en los sistemas de seguridad social. Y que hablar del objetivo número 8, que es el trabajo decente. No hay trabajo decente sin protección social. El crecimiento económico se garantiza siempre que las personas cuenten con un bienestar. Y de otra parte, el objetivo número 10 sobre la igualdad en y entre los países. Y ahí solo déjeme agregar lo que el señor vicepresidente refirió, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social gestiona y que es un instrumento que garantiza la protección social de los migrantes y sus familias para que no vean afectados sus derechos sociales. Ya hemos reconocido más de 86.000 expedientes al amparo de este instrumento que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el verdadero legatario de las normas de coordinación europeas. Así que la seguridad social y la protección social deben articularse mucho mejor. Los subsidios son una manera de sacar de la gente a la pobreza, pero debemos pasar a la perspectiva de derecho y las personas tienen derecho no a una focalización o a una ayuda, tienen derecho a que se les garantice un bienestar que permita una cohesión social y que garantice la paz y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gina. Muy potente mensaje. A los migrantes, ¿qué prácticas buenas podemos resaltar muy brevemente? No tengo ninguna duda que esta va a ser una oportunidad para mejorar el bienestar de las personas. El mundo es una historia de migraciones, hay más de 270 millones de un país a otro y sus familias. Y hay ya 15 países que han suscrito el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que se inspira en el principio de la igualdad de trato, muy importante, entre nacionales y extranjeros, en el principio del respeto de los derechos adquiridos a través de la totalización de los periodos de seguro y el principio de la exportabilidad de los derechos, de las prestaciones. Reconoce prestaciones de invalidez, vejez, sobrevivencia y además accidente de trabajo y enfermedad profesional. Yo quiero invitar a todos los países, sobre todo los de Centroamérica, que aún no se han sumado a este importante instrumento, a que hagan esa ratificación del convenio multilateral. Y el mensaje es esperanzador en todo caso, a pesar de la tragedia que estamos viviendo, del dolor que están sufriendo muchas familias, tenemos que tener una visión esperanzadora en que vamos hacia un mundo mejor si hay voluntad política para invertir en políticas sociales y en bienestar social para los ciudadanos. Gracias, doctora Gina. Voluntad política para los derechos sociales. Usted en el Congreso Iberoamericano de la OISA además va a reconocer el esfuerzo de Colombia, por ejemplo, con el Estatuto Migratorio y con la acogida a cerca de 2 millones de hermanos venezolanos en esta diáspora de los últimos años. Muchas gracias. Y ahora, si le parece, abramos un poco el escenario a lo territorial, porque a veces, o en muchas ocasiones, los temas de empleo y los temas de protección social se aprecian solamente desde lo nacional, desde las políticas públicas generales. Y por eso los organizadores del Congreso Mundial del Derecho han querido, y agradecemos la presencia hoy del señor gobernador de Cundinamarca, quien además abre, doctor Nicolás García, hoy abre mañana Expo Cundinamarca, pero con todo y ello ha querido separar un espacio en su agenda para que hablemos de los temas de la política social en el campo, del trabajo decente en el sector rural, de la experiencia de Cundinamarca. Pese a la brevedad del tiempo, doctor Nicolás, señor gobernador, bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos. La pandemia nos obligó de manera inicial a generar ayudas directas, a generar apoyos económicos a familias, sobre todo en la primera etapa de la misma, hace ya más de un año, en la que tuvimos un aislamiento total, que para nuestro departamento y nuestra región, sumada con Bogotá, fue superior
dado que habíamos tenido un simulacro de aislamiento los días anteriores al decreto nacional del mismo. Pero paralelo a este espacio de ayudas directas, seguimos trabajando en lo que consideramos es el deber ser y es la dignificación del trabajo en la ruralidad. Cundinamarca es un departamento con su territorio en un 97% rural. Si bien en las ciudades alrededor de Bogotá vive la gran mayoría de nuestra población de 3.400.000 habitantes, tenemos más de 98 municipios de quinta y sexta categoría que viven y dependen de las actividades del campo. Por eso nos pusimos en la tarea de crear la Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca. La creamos paralelo al primer año de pandemia y pudimos ya este segundo año ponerla en funcionamiento. Una agencia que pretende generar ayudas para la mejora técnica de los cultivos, pero también para que quien cultiva sea quien vende directamente, particularmente en Bogotá, que no exista esa intermediación que genera informalidad y que genera poco pago real a quien cultiva, que genera que el último intermediario o esa cadena de intermediación sea la que se quede con los recursos de quien durante meses cuida un cultivo. Hoy hemos podido generar ayudas a más de 400 asociaciones y al asociarlos les exigimos también, para poder recibir ayudas, porque no se trata de asistencialismo, la obligación de participar en unas capacitaciones que incluyen los temas de seguridad social, que es un beneficio para ellos y al que pueden acceder si están ganando más recursos. Por eso estamos haciendo jornadas en las que se vende directamente, por eso estamos desde la gobernación pagando los fletes para que traigan sus productos y los vendan a un mayor valor, pero que con ese mayor valor tengan una parte destinada a su seguridad social y lo demás sí para que tengan mayor calidad de vida en su hogar, aunque por supuesto que es mejora de la calidad de vida también tener la seguridad social. Parte de este trabajo lo estamos haciendo con la OIS, con quienes estamos vinculando a los pequeños y medianos emprendimientos para que se formalicen en sus prácticas y al formalizarse y cumplir requisitos reciban la ayuda por parte del gobierno departamental, y esto nos diferencia del asistencialismo. No es solo dar y no preguntar, sino exigir unos requisitos que también los van a beneficiar y de esta manera poder nosotros generar algunas ayudas también. Y en el marco de las protestas sociales de hace unos meses en nuestro país, nos sentamos, dialogamos con los jóvenes y modificamos el plan de desarrollo de Cundinamarca, creando un capítulo nuevo dedicado y destinado a ellos, en el que se materializó la Agencia Pública de Empleo, una agencia que ya venían dando y que ahora tiene un énfasis en las mujeres y en los jóvenes, que a hoy ha podido vincular más de 9.000 personas formalmente a empleos en Bogotá y en el resto del departamento de Cundinamarca. Hemos podido generar vinculaciones laborales no solo a jóvenes y mujeres, sino también a más de 1.500 excombatientes, a más de 1.500 personas que hicieron parte del proceso de paz y que hoy, al no estar participando de la guerra, tienen también una oportunidad, pero no una oportunidad informal, sino con el respeto a todos sus derechos y garantías. Y quisiera también hablar rápidamente del trabajo que venimos haciendo con OIS y con el Ministerio del Trabajo en Colombia para fortalecer todas nuestras herramientas de lucha contra el trabajo infantil, particularmente en las provincias de Cundinamarca que tienen actividad de explotación minera. Todo esto en el marco, repito, no del asistencialismo, sino de llevar a la gente, motivándola con alguna ayuda directa del gobierno para que se formalicen, para que creen asociaciones, para que se vinculen a la seguridad social y teniendo el cumplimiento de esos requisitos, sí poder acceder a los diferentes beneficios. Estas prácticas, a través de la agencia comercial, han podido beneficiar hoy a más de 150.000 pequeños productores de Cundinamarca, de todos los sectores: cafeteros, cacaoteros, paneleros, paperos. Aquí toda esta agencia ha continuado desde su creación con recursos, con motivación para la formalización, y esperamos en el año que viene tener una inversión superior a los 200.000 millones de pesos para quienes sigan cumpliendo requisitos de formalización. Así que
este trabajo desde el territorio se enlaza buscando la dignidad del ejercicio laboral, buscando la dignidad enfocada principalmente en la ruralidad, porque no hay que olvidar que si hay alguien, además del personal de la salud, que no paró en la pandemia, fueron nuestros productores. Siempre estuvo garantizado el abastecimiento de alimentos, pero ese abastecimiento de alimentos y ese trabajo que no paró no se vio reflejado en una mejora del ingreso o en una mejora de la calidad de vida de los habitantes, particularmente de Cundinamarca. Todo lo contrario, los bloqueos les generaron pérdidas en algunos casos irreparables. Así que todo el esfuerzo que hagamos para formalizarlos, para que tengan garantías y para que puedan tener un mejor pago por sus productos, siempre valdrá la pena, insisto, particularmente en un departamento en el que se encuentra la capital de la República, pero que es absolutamente rural. Muchas gracias. La necesaria voluntad política. Uno de los temas más sensibles en materia de protección social y de aseguramiento es que 9 en el caso de Colombia, que es una cifra que se extiende particularmente en Latinoamérica, de cada 10 trabajadores del campo se acuesta todas las noches sin seguro de riesgos laborales, sin derecho a pensión. De ese esfuerzo que se está haciendo en Cundinamarca y que seguramente se extiende en la Federación de Departamentos, ¿qué mensaje nos deja en el Congreso Mundial del Derecho sobre las posibilidades de que lleguemos a formalizar, a cubrir a esos sectores, a esos trabajadores del sector rural, a esos campesinos que además en la pandemia fueron, junto a los médicos y el personal asistencial, la primera línea para salir airosos como sociedades pese a tantas pérdidas que hemos tenido por esta pandemia? Señor gobernador. Nuestra voluntad es toda, y aquí hemos insistido también a los congresistas que representan al departamento de esa necesidad de protección, no solo por escenarios como la pandemia, sino por lo que sucede en realidad siempre. Ahorita comienza esta época de diciembre y de verano, y hay heladas, afectaciones y quemas en los cultivos donde los campesinos y los pequeños productores quedan prácticamente sin nada. Nosotros por eso hemos generado con voluntad el seguro a la cosecha contra todo riesgo de los pequeños productores, pero sin duda alguna que este es un esfuerzo que requiere un consenso nacional, y por eso desde la Federación Nacional de Departamentos, como presidente, estamos elaborando un documento para entregárselo a todos los candidatos presidenciales para que sea un compromiso de todos esta ayuda principalmente a los pequeños productores y a la ruralidad colombiana. Muchas gracias, señor gobernador. Y vamos a, en esta fase de nuestro panel, para ir obteniendo las conclusiones, a mirar las experiencias de país. Si te parece, doctora Gina, estamos saludando muy especialmente a los señores viceministros de Trabajo de Colombia, al doctor Andrés Uribe, al señor viceministro de Trabajo del Paraguay, el doctor Luis Orué, a quienes damos, por supuesto, la bienvenida. Estamos en este análisis sobre la necesidad de ampliar y de fortalecer la protección social en la región, en el mundo, para lograr trabajo decente, inclusión, reactivación social y económica. Desde Paraguay vamos a comprobar la conexión vía digital con el señor viceministro. Viceministro, muy buenos días en Colombia. Acá el de Paraguay. Paraguay, confírmame.
En Europa de finales del siglo XIX, con la unificación alemana de entonces, y fue Weich en el modelo de seguridad social inglés construido no en una época pacífica, sino en medio de los bombardeos nacionalsocialistas, y ahí surgen los sistemas de seguridad social modernos y más recientes. Por eso quizá, como usted lo mencionaba, la reactivación social luego de una pandemia tan dolorosa que ha implicado la pérdida de las horas laborales en la región y a nivel global de cerca de un 4.5%, y el atraso de lo que la OIT, Vinicius Carvalho, director regional de la OIT, señala como el surgimiento de una generación del confinamiento, esos jóvenes que se han quedado sin oportunidades laborales y tampoco las tienen de estudio, pues sin duda genera una enorme crisis. Pero quizá uno de los mensajes que emerge de lo que hasta ahora hemos compartido es que sin duda la crisis puede ser la oportunidad para que proyectemos unos nuevos sistemas, un nuevo modelo de protección social más incluyente, que atienda la interpretación, nos lo decía aquí Fernando Carrillo, de la democracia entendida ya no como democracia participativa, sino democracia deliberativa, que quizá el derecho a la igualdad debamos reconocerlo hoy como un derecho a la diferencia y al respeto por las diferencias y la inclusión. Por eso esa lucha en materia de discapacidad, de equidad de género es tan importante, y un sistema de seguro, de protección social que contemple no solo las contingencias tradicionales de riesgos de vejez, de invalidez, de muerte, accidentes de trabajo, sino que a lo mejor incorpore nuevas variables de riesgo, inclusive la misma pobreza, articulando los esquemas de subsidio con los esquemas de aseguramiento y los esquemas de lucha contra la discriminación, porque no solamente falta con, o es suficiente con aportar una prestación económica por discapacidad, sino que se necesitan otros elementos, otros servicios sociales. Quizá este es un momento para refundar los sistemas de seguridad social, lo cual pues compromete un enorme esfuerzo para nuestros países. Por eso, señor viceministro Andrés Uribe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Que es un placer poder acompañarnos aquí. El ministro estuvo pendiente de esta convocatoria, pero creo que se corrió un poco la agenda y él ha tenido que abordar un avión, pero sí, es un placer para mí podernos acompañar aquí. Muchas gracias, Andrés. No, bienvenido, señor viceministro. La doctora Gina nos concluye con un mensaje y asumes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Es un gusto saludarle, desearle muchos éxitos en esa importante gestión que le corresponde como viceministro del Empleo y la Seguridad Social en Colombia. Yo solamente me tengo que retirar a otro panel y por eso les pido excusas, pero solamente reacciono ante los mensajes que nos has dado, y sí, es el momento de reconfigurar los sistemas de seguridad social, aprovechar esta oportunidad porque los países adoptaron medidas para atender la crisis, la emergencia, generando nuevas prestaciones, nuevos subsidios. Se tomaron medidas como suspender las cotizaciones a la seguridad social, como autorizar retiros de los fondos de pensiones. Se tomaron medidas como aplazar las contribuciones de la seguridad social, como reconocer el ingreso mínimo solidario, el ingreso familiar de emergencia en Argentina, el ingreso mínimo vital en España. Y esto que se ha hablado tanto y que tiene en estos momentos tanto debate sobre si es necesaria aprobar una renta mínima universal, sí o no, pero tiene mucho de debate. Los suizos quisieron hacer esto en el año 2018 o 16, perdón, hicieron un referéndum y la población respondió que no, tiene tanto de debate, y hay que ver también el modelo, el sistema económico, social, el momento que vive la población, porque
puede desvirtuar o desestimular las aportaciones a la seguridad social. De todas maneras, las medidas que se adoptaron crearon expectativas en los ciudadanos y lo que nosotros estamos diciendo es, estas medidas que se adoptaron pueden ser la base de los nuevos sistemas de protección social, prestaciones nuevas como la prestación por dependencia que se está otorgando en muchos países de Europa a las personas que no tienen autonomía o que están muy mayores, nuevas prestaciones porque las sociedades progresan. Y atando con lo que decías de la celebración de los 30 años de nuestra Constitución ha incorporado unos derechos fundamentales. El derecho a la salud es un derecho fundamental que se debe garantizar. ¿Cuál es el progreso que vemos? Que muchos derechos prestacionales han evolucionado a derechos fundamentales. Entonces los estados y los poderes públicos deben garantizar esos derechos fundamentales, que sean universales, esos derechos a la salud universal, sostenible, suficiente, y para eso, por supuesto que tenemos que rediseñar los sistemas de seguridad social. Así que para ello pongo a disposición también la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para contribuir en lo que consideren que podemos ser útiles en esa nueva reformulación de los sistemas. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y un saludo al viceministro. Gracias, secretaria general, muy amable. Señor viceministro, bienvenido de nuevo. Sí, lamentamos, el señor ministro quería además hacer presencia como anfitrión de este panel y en este Congreso Mundial del Derecho. Aportar en esa construcción hacia los derechos de la seguridad social, de la protección para poblaciones excluidas y los retos hacia el futuro. Adelante, señor viceministro. Bueno, de nuevo un saludo para todos, doctora Gil, doctor Juan Carlos, todos quienes nos acompañan. Este debate que plantean ustedes sobre los subsidios y sobre los componentes de la seguridad social, si hay que profundizar estos componentes de la seguridad social, es algo que no es exclusivo de la pandemia. Si algo hizo la pandemia fue exacerbar algunas falencias que tenían nuestros diferentes sistemas de protección anteriormente. Nosotros, ¿cómo lo hemos aproximado? Yo diría, hemos hecho unas cosas de corto plazo, hemos planteado otras discusiones de más largo plazo. ¿Qué hemos hecho en el corto plazo? Hemos efectivamente creado por primera vez en la historia fiscal de este país subsidios a la nómina. Este no es un país donde se estile subsidiar la contratación de trabajadores en el sector privado. El PAEF es un programa que permitió que las empresas que mantuvieran cierto porcentaje de su nómina, aun cuando estaban perdiendo ingresos, tuvieran un apoyo estatal para mantener esa nómina. Más de 4 millones de trabajadores se beneficiaron con esta medida. Ya ese mecanismo está empezando en una fase de marchitamiento. Hoy en día el PAEF solo aplica para empresas con 50 empleados o menos. Hemos enfocado ese esfuerzo de mantener nóminas ya en este proceso de reactivación solo a ese conjunto de empresas. ¿Y qué estamos haciendo de manera complementaria? Hay un aporte para quienes generen nuevos empleos. Ya terminamos esa fase de mantener empleos y entramos en esta reactivación en una fase de generar nuevos empleos. Y una vez más, por primera vez en nuestra historia fiscal, estamos dando un apoyo directo a las nóminas, en este caso, a las empresas que generen nuevos empleos. Tenemos como ancla el mes de marzo de 2021 y ya desde julio empezamos a entregar apoyos a quienes crearon empleos para los jóvenes, que son por supuesto una población particularmente vulnerable en el mercado laboral. Entre julio y agosto soportamos la creación de 77,000 nuevos empleos para jóvenes. Quiero insistir en esto, ya no se trata de mantener empleos, que fue algo que hicimos en la parte más fuerte de la pandemia, ya se trata de generar nuevos empleos y apalancamos la creación de 77,000 empleos para jóvenes solamente en los meses de julio y agosto. Y la ley de inversión social nos permitió ampliar estos beneficios a mayores de 28 años también. Ya desde septiembre, en Colombia, quien crea un nuevo empleo con respecto a marzo de 2021, tiene un apoyo por parte del gobierno nacional.
Es un apoyo que equivale a 25% de un salario mínimo si es para un joven de 28 años o menos, es 15% de un salario mínimo si es para una mujer mayor de 28 años y es 10% de un salario mínimo si es para un hombre mayor de 28 años. Así que tenemos estos aportes directos a nómina que son planes de choque, planes para mantener y ahora para generar nuevo empleo en la fase de reactivación. Pero ¿qué mecanismos nos plantean otro tipo de discusión para más largo plazo? Y es donde entran mecanismos más inherentes a la protección social. Por ejemplo, un mecanismo de protección al cesante. Un fallo de la Corte Constitucional había eliminado el componente del beneficio económico del mecanismo de protección al cesante. Lo revivimos en el estado de emergencia y a través de él se han beneficiado a más de 250.000 personas que perdieron su empleo durante la pandemia. ¿Y cuál es la discusión? Esos mecanismos que no deben funcionar solamente en tiempos de emergencia. Necesitamos generar la base legal para que este beneficio, para quien pierde el empleo, tenga una vocación de permanencia. Y de hecho hay una ley en este momento en el Congreso de la República que permitiría que este beneficio económico para quienes pierden su empleo sea permanente y no sea solamente para una época de emergencia como esta. Estamos expandiendo de esta manera la red social y en este caso en particular para quienes pierden su empleo. También antes de la pandemia habíamos planteado la creación de un piso de protección social aquí en el país. ¿Qué pasa con nuestro ordenamiento jurídico? Aquí el acceso a la seguridad social está limitado para los trabajadores que ganan un salario mínimo o más. Es un sistema que desconoce que la mitad de trabajadores en Colombia ganan menos de un salario mínimo en Colombia y en particular porque se dedican por tiempo parcial a sus obligaciones. Creamos el piso de protección social en el plan de desarrollo. Esto fue en 2019, antes de la pandemia, y efectivamente la pandemia nos ha puesto de relieve que necesitamos ampliar la red de protección a quienes no ganan el salario mínimo mensual, a quienes no tienen nada. La Corte Constitucional tuvo un doble pronunciamiento sobre este mecanismo del piso de protección social, lo declaró exequible de fondo, pero también lo declaró inexequible de forma, que lo adoptamos a través de un plan de desarrollo y nos instó a implementar este mecanismo a través de una ley ordinaria. Así que está en este momento con una vida limitada mientras se formula una ley ordinaria que le dé una vida permanente. Pero efectivamente, un evento como la pandemia nos pone de presente que hay personas que no tienen acceso a ningún tipo de protección y este es un vacío que pretende llenar el piso de protección. Se tomaron medidas de más corto plazo como la creación del ingreso solidario que está beneficiando a más de 3 millones de hogares en el país y la ley lo volvió permanente. Este es un paso que ya se dio. La ley de inversión social le da una vocación de mayor permanencia al ingreso solidario. No solamente se constituyó como un mecanismo de alivio durante la pandemia, sino que ahora tiene una vocación de mayor permanencia y es algo que invocaba la doctora Gina Marcela en su despedida. Ya hay mecanismos que antes de la pandemia no existían o que durante la pandemia se concibieron como temporales que van generando una discusión sobre si en el largo plazo deben continuar. Así que en estos tres aspectos quería compartir lo que estamos realizando, el aspecto de la financiación de nóminas, que es un plan de choque, es un plan de más corto plazo que ya está en una fase de apoyo a la reactivación, el aspecto del piso de protección social que está llenando un vacío que existe en nuestro ordenamiento para darle protección a los más vulnerables y el aspecto del mecanismo de protección al cesante que también esperamos que con un tránsito en el Congreso de la República vuelva a tener esa vocación de permanencia que debería tener y que por el momento solo lo estamos implementando amparados en los decretos de emergencia pedidos por el señor presidente Iván Duque. Muchas gracias, señor viceministro, muy amable. Solamente para cerrar también de manera breve de esta exposición que nos ha hecho una inquietud, ¿cómo ve la posibilidad o la integración, primero, de algunas de estas medidas para que se vuelvan permanentes? Nos ha hablado, por ejemplo, de los ERTES, de
de nuestra financiación, los ERTES en España, los esquemas de financiación a la nómina para promover o mantener el empleo. ¿Qué de esto podrá ser permanente y cómo ve la posibilidad de articularlo cada vez más, estos mecanismos, articularlos con los sistemas de protección social? Ejemplo, cajas de compensación familiar. Uno se pregunta, quizá por qué no prestaciones como el ingreso solidario se pudieran administrar por operadoras de la protección social. Solamente reflexiones para esa articulación hacia el futuro y esos retos futuros, viceministro. Bueno, eso me lleva a comentar que justamente el piso de protección social es un mecanismo que debe ser complementado con el acceso a cajas de compensación. Y la manera de hacerlo permanente, como le había comentado, según la Corte Constitucional, es a través de una ley ordinaria, que es un mecanismo idóneo tanto para el ingreso solidario, que tiene una vocación de mayor permanencia gracias a la ley, como el mecanismo de protección al cesante, que está en camino de adquirir esa vocación de permanencia a través de una ley, como sería el caso del piso de protección si se formula esa nueva ley. Digamos, es un Estado de Derecho y en esa medida lo que debemos hacer es concertar con el Congreso de la República, el Ejecutivo, las normas que sean lo suficientemente robustas para que a su vez el Poder Judicial las avale. Yo creo que todas esas ideas que ustedes han propuesto aquí sobre cómo llevar a la permanencia estos mecanismos de rescate de protección social son válidas, y la manera correcta, la manera idónea de adaptarlos en nuestro ordenamiento, insisto, siendo un Estado de Derecho, es a través del Congreso de la República. De hecho, el componente que usted mencionaba de cajas de compensación ya hace parte de la ley del plan de desarrollo, y lo único que requiere de aquí en adelante son los desarrollos reglamentarios que le corresponden al Ejecutivo. Pero a través de la ley y de la concertación con nuestro Poder Legislativo es que podremos darle vocación de permanencia a lo que el país estime conveniente. Señor viceministro, de nuevo muchas gracias. Un saludo especial también al señor ministro. Y así, por razones obviamente de tiempo y de articulación en el horario que ha dificultado la presencia de algunos de nuestros panelistas, vamos a concluir nuestro panel social agradeciendo a los participantes presenciales, a los participantes digitales que nos están acompañando. En un minuto de reflexión. Estamos transitando o estamos caminando una era de transiciones. La transición demográfica y el envejecimiento poblacional que impactan fuertemente a los países en el mundo, particularmente a los de América Latina, y que exige nuevos requerimientos en materia de coberturas para población mayor, tanto en trabajo como en inclusión, como en protección a la vejez y en recomposición de las familias. Las familias cada vez están teniendo menos hijos y son familias de una composición diferente. Pero también hay una intensa transición tecnológica. Unas nuevas brechas se están abriendo y quizá tengamos que medirlas, quizá tengamos que estructurar un nuevo Gini de diferencia tecnológica, una brecha digital entre personas mayores y jóvenes, entre países, entre sociedades, entre la ciudad y el campo. Estamos también en una transición ecológica, ambiental, que nos está acelerando brutalmente la posibilidad de afectar de manera irreversible nuestro planeta, nuestro entorno, nuestros ecosistemas. Pero también hay una transición política que se refleja en movilizaciones, en inconformismos, en altas tensiones en las sociedades, y adicionalmente una transición biológica que nos anuncia riesgos que pensábamos eran inadmisibles para la sociedad. Pues frente a ellos, sumados a la agudización de la globalización mundial en la medida de la mayor migración entre nuestros países, al interno de ellos y al exterior de nuestras naciones, tenemos inmensos retos en el derecho social para realizar la justicia y alcanzar el bien común. Ese bien común, el que Michael Sandel reclama en su última obra sobre la tiranía del mérito, para plantear que las sociedades deben cimentarse
en esquemas que busquen la realización de propósitos, valores, aspiraciones comunes. Ahí la política social, reflejada en el derecho social de la seguridad y protección social, es fundamental. Por eso, quizá como epílogo tendríamos que decir que podamos aprovechar esta coyuntura de la COVID-19 para apreciar un futuro cambio de paradigma en el aseguramiento social que permita universalizar las coberturas y ampliar las prestaciones materiales de los sistemas de aseguramiento social para cubrir nuevas y crecientes necesidades de los individuos y las sociedades, combatir la pobreza, realizar la justicia y sobre todo materializar a través de los sistemas de seguridad social la aspiración medular de los estados sociales de derecho, cual es realizar la dignidad humana, que quizá no es nada distinto a lograr la justicia y realizar la felicidad. Tarea muy alta en la que los sistemas de seguridad social, los derechos de la seguridad social y ojalá un tribunal internacional o tribunales internacionales de seguridad social, más allá de los penales y de cooperación en la lucha contra la criminalidad, podamos vislumbrar futuros de globalidad con justicia social y desarrollo de las instituciones de aseguramiento. Muchísimas gracias. Concluimos así nuestro panel en el Congreso Mundial del Derecho.